Y bueno, como saben, durante las últimas semanas hemos estado desarrollando una serie de enseñanzas que titulamos Puedes confiar en Dios. Hoy vamos a compartir el mensaje de ya esta tercera parte de esta serie acerca de la confianza, pero no la confianza en algo cualquiera, sino confiar en Dios en medio de las situaciones, de los problemas que atravesamos día con día. Y quiero rápidamente leerte este versículo que verás en Mateo 6, versos del 31 al 32. Si tienes tu Biblia física, ábrela allí. Si tienes tu Biblia digital, préndela. Abre el app, el de YouVersion. No, es que yo estaba pensando es que bueno, pero como no estamos haciendo publicidad con ellos, pero no importa. El app de YouVersion, que es un app buenísimo, el que dice la Biblia. Así que nos vamos un momento a Mateo 6, 31 al verso 32 y dice de la siguiente manera las escrituras: así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Si eres de los que toma apuntes, te felicito primero que todo. Y segundo, puedes poner ahí como subtítulo para la enseñanza de hoy: Dios es quien nos provee. Dios es quien nos provee. ¿Qué tal si oramos un momento para dar inicio entonces a el mensaje? Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos brindas, Señor, por haber amanecido esta mañana, por tener aliento de vida, Padre, y poder tener esta hermosa oportunidad de conectar contigo y recibir tu palabra, Padre Santo. Pon el entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón para lo que recibamos el día de hoy sea plantado y dé fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Muy bien, excelente. Puntos ahí para ¿quién fue? Antoine. Puntos para Antoine. Muy bien. Bueno, seguimos con esta serie de mensajes. Como te había dicho hace un momento, hemos podido conocer durante las últimas semanas algunas razones por las cuales podemos confiar en Dios en toda temporada, en toda situación. Y solamente para dar un breve repaso, la primera razón que vimos es que podemos confiar en Dios porque Dios nunca miente. Dios es verdad su palabra. Así que Dios nunca miente, no hay falsedad en Él. Él es verdad. La segunda razón por la que podemos confiar en Dios, que vimos hace un par de semanas, es que podemos descansar y confiar en Él, porque el que cuida de mí nunca duerme. Dios nunca duerme. Mientras tú estás ahí, no voy a pintar una escena medio de que estás así como que en la almohada y te está saliendo como algo aquí, no voy a decir que Dios está pendiente, Dios está despierto, Dios nunca duerme. Dios jamás baja la guardia, siempre está pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Esta noche veremos que otra de las razones por las cuales podemos confiar en Dios es porque Él es quien nos provee. El versículo que leímos al inicio, con el cual arrancamos el mensaje de hoy, te lo voy a leer rápidamente, que es Mateo 6, 31 al 32, dice que así no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esto habla sobre una realidad la cual ninguno de nosotros, no importa lo espiritual que te sientas, lo maduro que te sientas, vivimos esto, pasamos por esto.
Y esa situación son las preocupaciones. Es imposible el tú estar libre, total, de jamás haber experimentado en algún momento de tu vida lo que es la preocupación. ¿Por qué? Porque cada semana nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevos sucesos, a nuevas cosas. Que si alzó la gasolina, que si hay una guerra en no sé dónde, de que el político tal dijo tal cosa, que la empresa tal decayó, bajó el Bitcoin, qué sé yo. O sea, tantas situaciones, tantas cosas. Y cuánto más ahora que vivimos en una sociedad de la información. Hoy nos enteramos de que cayó un alfiler en la esquina de China y lo sabemos acá. O sea, es imposible no enfrentarte a ciertas cosas. Y en ocasiones pasadas hemos visto lo que Dios nos habla en su palabra acerca de esto. Cuando vimos, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro hace un par de semanas, y dicho sea de paso, ahí meto la cuña publicitaria. Síguenos en el YouTube, ahí tenemos ahí también la enseñanza de acerca de, ¿cómo se llamaba? Pan de cada día, creo que se llamaba así, ¿verdad? Eso mismo. ¡Ey! Ahí un premio ahí para Antoine, que está a otro nivel. Pan nuestro de cada día. Ajá. Y analizamos esa frase, ese fragmento del Padre Nuestro cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Donde vimos que, número 1, no existe oración para el pan de mañana. No existe oración para el pan de mañana. Se trata de buscar constantemente la presencia de Dios y que nos dé el pan de aquel día. Cada día, el segundo punto es que cada día trae sus propias situaciones. Así que no ganamos nada con preocuparnos. Y los versos que leímos hace un rato forman parte del mismo suceso. Cuando Jesús comparte el Padre Nuestro, más adelante es que comienza a hablar aquello. Lo podemos ver en Mateo. Pero quiero nada más leerte un pequeño fragmento y lo vemos aquí a continuación. Si me pasa la siguiente, por favor. No, creo que ahí no lo tenía. Bueno, no importa, lo veo acá. Justito antes de lo que te había leído hace un momento, hay un pedazo que resalta de lo que nos dice Jesús. Y es aquello que dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y esta es la clave: ¿por qué tienen tan poca fe? Y ahí es cuando comienza a decir: así que no se preocupen, todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. En otras palabras, vemos que la razón principal por la que luchamos con preocupación es la falta de fe. Ahora, quiero invitarte a que veamos esto en un contexto un poquito diferente. Porque muchas veces tendemos a ver fe solamente de X manera. Tendemos a ver el concepto de fe solamente con la comparación de que fe es igual a creer. Fe es creer. Y si viéramos lo contrario, o sea, el antónimo, diríamos que falta de fe es igual a duda. Pensamos que la falta de fe es igual a duda. Eso lo tendemos a relacionar de esa manera. Ahora, te hago la siguiente pregunta: ¿y qué tal si la falta de fe tiene menos que ver con algo que me hace falta y más con algo que estoy haciendo de más? Fe tiene menos que ver con creer y más que ver con ceder el control. Sígueme aquí en esto. Tranquilo, no estoy aquí diciendo una locura. Sígueme en este concepto. Porque cuando estoy falto de fe es
porque estoy ejerciendo un exceso de control en mi vida. Quiero dominar cada aspecto, cada detalle, y dejo muy poco margen para que Dios actúe y me sorprenda, para que Dios demuestre su poder, su mano poderosa. Entonces fe se traduce como en ceder el control a Dios, y el que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea robusta, sea fuerte, tiene que ver más y más con que cedamos el control de nuestra barca al capitán de nuestra vida. Entonces, provisión se vuelve de tal manera una de esas áreas en las que cuando ejercemos fe es porque estamos ya programados de cierta manera. Pero hoy Dios quiere extender esa invitación a romper esquemas y ser retados a un nuevo nivel de confianza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, Dios nos invita la noche de hoy a tener convicción en que podemos confiar en Dios, porque Él es quien nos provee. Quiero hablarte durante los siguientes minutos de un personaje que entra a la historia, al canon bíblico de una manera inesperada, y que Dios muy temprano comenzó a tratar con él en el aspecto de la confianza. Quiero hablarte durante los siguientes minutos de Elías. La Biblia da algunos rasgos sobre quién era la persona de Elías. Decía que era un profeta que venía de la región de Tisbe. Y Santiago nos cuenta lo siguiente. En Santiago 5:17 dice los versos de la siguiente manera: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿A qué voy con esto? Lo que estamos a punto de ver de la vida de Elías, a pesar de que es una persona que vivió hace miles de años, veremos que las cosas increíbles y maravillosas que él vivió no lo hace muy diferente a ti y a mí. En otras versiones, ahí de Santiago dice que él era un hombre sujeto a pasiones. O sea, que así igual como tú y como yo, que hay veces que perdemos la paciencia, que nos azaramos y que de repente estamos: oh Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Bueno, Elías también pasó por esas mismas situaciones. Y mira, ¿cómo ves? Elías era como tú y como yo, una persona ordinaria, pues. Pero algo que podemos aprender en todo esto es que Dios siempre usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Elías entra en escena durante una de las peores temporadas de Israel, ya que en ese tiempo quien estaba reinando en la nación de Israel era el rey Acab. Y Acab estaba casado con una señora que era así como hoy lo diríamos hoy en día, como medio tóxica. Era la tal Jezabel. Así que cuando dicen que la Jezabelita, ya saben a qué se están refiriendo. Bueno, Era una temporada difícil para la nación de Israel, ya que Jezabel venía de un trasfondo pagano. Así que había idolatría, brujería, adivinación, toda clase de cosas que Dios había puesto en su ley, que el pueblo de Israel debía guardarse de eso. Dios había dispuesto al pueblo de Israel como una nación santa, separada de todas esas cosas. Pero bueno, está un rey casado con una persona que venía con ese sistema de creencias y sistema de valores. Entonces, de toda clase de locuras experimentaba Israel en esa temporada, y Dios estaba a punto de hacer algo salvaje. Pero para ello requería que su profeta estuviese fortalecido en fe y en confianza. Y lo primero que Dios confronta y quebranta en la vida de Elías era exactamente en el área de la provisión.
Vemos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, cuando entra por fin Elías a escena, el desarrollo de todos estos acontecimientos. Así que te pido que me acompañes en Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a ir viendo la historia paso a paso. Primera de Reyes 17, versículo 1 dice de la siguiente manera: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. O sea que, en otras palabras, llegó Elías y se le paró bonito a Acab y le dijo ta, 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 ta. Elías, después de esto, la nación de Israel experimenta una sequía tremenda que dura años, como lo vimos en Santiago, duraba años. Y acto seguido a esto que acontece en la nación de Israel, Dios habla a Elías. Inmediatamente lo podemos ver que comienza de una vez en el verso 2. Primera de Reyes 17, versos de 2 al 4. Dice así: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. Kerit, esa palabra importante, vamos a verla ahora. Cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Yo me imagino a Elías, wow, después de haber hecho algo así tan increíble, de haberle dicho al rey acá, parársele bonito así delante de él y decirle: no hay llover. Y que Dios lo escuche y que así suceda, y que de repente venga Dios y le diga: sal huyendo, vete a tal arroyo y te voy a mandar unos cuervos para que te den de comer. Yo me imagino a Elías así como que: ¿en serio? ¿En serio, Dios? Tú me estás aquí hablando locura, Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo así? A Elías le faltaba escuchar el mensaje ese de ¿cómo era? Dios, no te entiendo. Y pongámonos en el contexto de Elías por un momento. Cuando le mencionan a Elías cuervo, lo más seguro, lo primero que le vino a la cabeza y le brotó es que ¿cómo así un cuervo? Porque un cuervo es uno de esos animales que los judíos consideraban como animales impuros. Esos animales eran ceremonialmente impuros. ¿Por qué? Porque eran aves de carroña. Ellos comían animales muertos, cadáveres, o sea, eran aves de carroña. Y que encima Dios le diga de que aquel animal le iba a traer de comer a él, él decía: ¿qué locura es esta? Si para acabar de fregar, él es un bicho que come carroña y también son malísimos, son ruines los cuervos. Nosotros tenemos la versión autóctona acá como los cuervos, que son los talingos, así que cuidadito de que estés comiendo en algún sitio así abierto, sin techo, y que tengas ahí un plato de patacones. Eso es un chiste interno, ya sabrán a qué me refiero. Llegan los talingos y ¡ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Bueno, ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué puede ser un cuervo en tu vida? ¿Qué puede ser un cuervo en tu vida? Si por un momento echas el cassette para atrás, o no decías algo que estés viviendo y atravesando ahora, ¿qué puede ser un cuervo en tu vida? A lo mejor situaciones límites, personas no sanas, tóxicas que estén a tu alrededor, o a lo mejor problemas que estés atravesando. Todos esos pueden ser bien considerados cuervos en tu vida. Y sabemos, aquí en Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según
el propósito que Él tiene para ellos. Con esto te digo, aunque muy difíciles, ruines y extrañas que parezcan las situaciones por las que puedas estar pasando hoy o que pasaste en el pasado, Dios todo lo usa para bien. Todo lo usa para bien, para aquellos que les aman. Dios todo lo usa para bien, y hasta para darnos provisión. Ya lo veremos. ¿Sabes por qué? Porque la provisión de Dios no está sujeta ni a la fuente ni a las circunstancias, sino a su poder. Te lo repito nuevamente, la provisión de Dios no está sujeta ni a la fuente ni a la circunstancia, sino a su poder. Esto también va para nosotros mismos, ya que todos en algún momento también fuimos cuervos, seamos honestos. Y sabes, Dios te usó así tal cual. Dios te usó así tal cual, con tus errores y fallas, y aún así te usó en algún momento para alimentar a otro. ¿A ti no te ha pasado eso, que de repente estás pasando por una situación horrible, le das una palabra a alguien y te quedas tú y dices que Dios mío, ¿eso de dónde salió? Si yo también estoy igual o peor. Dios usa todo. Y aquí es donde está la primera lección que vemos esta noche. Dios provee incluso en medio de las dificultades. Sigamos leyendo. En 1 Reyes 17, ahora versos del 5 al 6. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit. Nuevamente, Kerit, esa palabra es importante, ahora veremos. Al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Dios había mandado a Elías al arroyo de Kerit, y durante esa temporada lo alimentaba a través de los cuervos, como vimos, le llevaban pan y carne. Pan y carne en este contexto son símbolos de la cena del Señor. Ya verás, Juan 6, versos 51 dice de la siguiente manera: yo soy el pan vivo, o sea, carne, que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Pan y carne. Esto nos dice que, y este es el punto número 2, la provisión sobrenatural de Dios nos fortalece en los momentos difíciles de la vida. La cena del Señor. Aquí ya en Lighthouse ya nosotros celebramos nuestra primera Santa Cena, y ya estamos programando la siguiente que va a ser. Se lo vamos a dar las fechas con anticipación, pero de esto habla. Y aquí es donde viene de repente como que el obstáculo en esta situación. Porque cuando hablamos en un ambiente de Santa Cena, lo primero que viene a la cabeza es: ay, pero yo no estoy bautizado. ¿Cómo así? Yo no estoy bautizado. ¿Cómo puedo participar de la Santa Cena si no estoy bautizado aún? Pues, ¿sabes cómo? Participando. Porque en la Biblia, y honestamente no sé quién se lo inventó, pero en la Biblia no hay un solo versículo que hable que para participar de la cena del Señor tienes que tener ese check de haberte bautizado. No lo hay. Búsquelo por todos lados. No lo hay. La cena del Señor es conmemorar aquel sacrificio de amor por nosotros, y en ello reconocemos el señorío sobre nuestras vidas. El requisito es que estés convencido, no porque de niño se te obligó o lo que sea. Estar convencido en tu corazón que de no ser por la sangre redentora de Cristo Jesús, tú no tendrías la vida eterna. Eso automáticamente te digo: hey, toma tu Santa Cena.
Y la próxima vez que celebremos Santa Cena te invito a que lo hagas, porque hay un poder en ello. No te lo pierdas por de repente esas situaciones. Y dicho sea de paso, obviamente, sí, este año vamos a hacer bautizos también en Lighthouse, pero eso también lo estamos planificando, lo estamos viendo, pero este año también en casa vamos a tener bautizos. Así que muy pendientes por ello. ¿Y a qué se debe esto? Porque muchas veces pensamos que para participar de esto tengo que estar bien con Dios. Tengo que estar bien con Dios y tengo que estar sentirme bien y no tener ninguna cuestión con la que esté lidiando y eso. Pero ¿sabes qué? Y parece como que extraño analizarlo por este lado, pero cenamos la cena del Señor porque tenemos hambre de justicia, no porque estemos llenos de aprobación. Es algo que necesitamos, en reconocer nuestra necesidad de Cristo en nuestras vidas. Nada ganamos con estar con el pecho inflado y decir que somos los más santificados, los más religiosos. ¿Qué va? Nada de eso. Nada de eso. Necesitamos de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. En 1 Reyes 17:7 ahora estamos. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Vemos que Dios ciertamente sustenta con provisión sobrenatural a Elías durante aquella temporada difícil que estaba atravesando. Pero como toda temporada, tiene un inicio y tiene un final. Tiene un tiempo, y estaba a punto de Elías experimentar un cambio. Esto es Dios demostrándonos que puede ser que la provisión parezca no acabar, pero todo en esta tierra que ha sido corrompido por el pecado original, hay cierta como que entropía en las cosas, tiende a decadencia, tiende a cesar. En algún momento todo se termina. Igual que Dios con los israelitas en el desierto, Dios, y eso lo vimos hace un par de semanas, Dios con los israelitas en el desierto tuvieron situaciones y temporadas en las cuales estaban muertos de sed, necesitaban beber, y entonces Dios habla a Moisés y le dice: está bien, perfecto, llévalos, golpea la piedra y va a salir agua para que le des de beber al pueblo. Entonces Moisés iba, lo hacía, ¡pap! Y pasa eso una segunda ocasión, y en esa segunda ocasión Dios le dice: ok, ahora háblale a la roca. Lo cual en un comienzo Moisés lo hizo, pero ¿qué pasó? Como no sucedió inmediatamente, ahí Moisés se arrebató y también le dio un tanganazo a la piedra. Mira, Dios no es un Dios de fórmulas. Dios no es un Dios de fórmulas, sino de relación. No podemos esperar seguir cierto camino establecido sin antes ir a la fuente que nos da la dirección. También esto nos habla que no podemos nunca apegarnos a la provisión, porque es finita, en algún momento puede acabarse. Entonces sería la revelación de esta manera: no te enamores de la provisión, sino del Dios que provee la provisión. Amén. Te hago la siguiente pregunta: ¿qué arroyos en tu vida se han secado en esta temporada? En lo que estás viviendo hoy en día, hoy, 2020. ¿Será el arroyo del trabajo? ¿Será el arroyo de la salud? ¿Será el arroyo de la popularidad, de la influencia, del dinero, de amistades? ¿Qué arroyo se ha secado en tu vida en esta temporada? Piénsalo por un momento. Ahora, ¿te acuerdas de la palabra Kerit que habíamos leído, el nombre del arroyo? La palabra Kerit significa, o sea, viene de la raíz corte, o más bien corte en señal de pacto.
¿Qué nos dice esto? Dios estaba quebrantando a Elías y mostrándole un nuevo pacto. Y la enseñanza de eso sería: puede ser que la provisión termine, pero para el Dios proveedor nunca se acaban los recursos. Te lo repito nuevamente: puede ser que la provisión termine, pero para el Dios proveedor nunca se acaban los recursos. Y ahí es donde sacamos la tercera enseñanza de la noche: que la provisión de Dios nunca se seca. Nunca se seca. Ahora, Dios habla nuevamente a Elías. Y como ven, Dios tenía que quebrantar a Elías, tenía que hacer un corte, un antes y un después en su vida. Y ahora, si lo del cuervo y el pan y carne era una cosa que le desquebrajó los estándares y los conceptos a Elías, lo que viene va a estar bonito también. En 1 Reyes 17, versos del 8 al 10, vemos lo siguiente: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Nuevamente, contexto para que entendamos todo esto. Sarepta era una región que estaba situada cerca de donde provenía la reina Jezabel. En otras palabras, Dios estaba mandando a Elías a la boca del lobo. Si era todavía peligroso de que lo hubiera mandado a que se fuera a vivir cerca de un arroyo, ahí en la intemperie, peor era que fuese a la región donde estaban aquellas personas que no eran muy fans de él. Ahora, mira lo otro. Se va poniendo la cosa más interesante. Esta viuda, como ven, era sumamente pobre. Y te lo explico de esta manera, porque no solo por el hecho de ser viuda, porque ¿qué es lo que sucede? En ese entonces, quien llevaba la carga de labor y de provisión en el hogar eran los hombres. Así que si esta era viuda, quiere decir que ella ya había tenido un matrimonio, ya se había casado, ya se había ido de la casa de su padre. Así que estaba totalmente descubierta esa mujer. Y ahora se pone la cosa todavía más interesante. ¿Sabes por qué? Porque te recuerdo, de la región que era de Sarepta, de donde provenía la reina Jezabel, era una región pagana. Quiere decir que allá no había comunidad judía, no tenían ese trasfondo. Entonces pone la cosa un poquito más difícil para Elías, porque por lo menos los judíos, por ley, tenían que atender y cuidar a sus huérfanos y a sus viudas. Entonces Elías la tenía difícil. Ahora, nuevamente, Dios lleva a Elías a otra situación límite para mostrarle otra faceta de su provisión sobrenatural. Aquí Dios rompe del todo los esquemas de religiosidad de Elías. Primero fue con el cuervo, que al ser un ave de carroña, un animal ceremonialmente impuro, a él no le cabía en el chip: ¿cómo Dios va a estar usando esto para alimentarme? ¿Cómo así? Ahora Dios pretende sustentar a Elías a través de una viuda gentil pagana. Nuevamente te vuelvo a meter en el contexto. Judíos no se juntaban con nadie que no fuese de su nación, nadie que fuese de la nación de Israel, porque lo consideraban algo impropio. Ellos no podían compartir con gente que fuera de alguna nación diferente a la de ellos. Y entonces Dios estaba mostrando a Elías, mira tú,
el inicio de lo que miles de años después Dios hablaría a la vida de Pablo, enviándolo a predicar a los gentiles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre en la Biblia cuando ocurren primeras veces es algo importante? Bueno, esta es la primera vez que ocurre este tipo de interacción. Ahora, esta viuda no solo iba a sustentar a Elías, sino que estaba a punto de darle una lección de fe. En 1 Reyes 17, versos del 11 al 12, vemos lo siguiente. Mientras ella iba a buscarle el agua, lo llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. O sea, Elías pidiéndole a la viuda: ahorita que me estás trayendo el vasito de agua, también tráeme pan, por favor. Pero ella le responde lo siguiente, mira, le dice: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarrón. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Wow. Esta viuda da agua a un desconocido justo instantes antes de planear comer su última cena y ya tirarse a morir. No tenía absolutamente más nada. Y es aquí donde todos decimos lo siguiente: Elías, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a hacer esa maldad a la viuda? ¿Cómo así? Es alguien que no tiene nada y lo poquito que tiene, lo último, se lo vas a quitar. ¿Cómo así? Mira, estoy seguro que Elías solo se preguntaba eso mismo, pero con Dios. Se preguntaba: ¿cómo así, Dios? ¿Cómo así? No te entiendo. Nuevamente le faltó ver la enseñanza. Ok. No que habías dado instrucciones a la viuda, porque Dios le había dicho de que ve para Sarepta, ahí hay una viuda que te va a alimentar y tal y tal y tal. Me imagino que Elías juraba: bueno, ya todo está resuelto, ya está coordinado, ya toda la logística. Lo más seguro de repente es una viuda extrañamente acaudalada y tenía todos los recursos, el dinero para poder yo vivir un tiempo ahí con la viuda. Pero resultó ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, vengo a analizarlo por el punto de que Elías llega a un lugar aún más peligroso del que estaba, a prácticamente morir con la viuda. Porque si era una persona que estaba pasando por esa situación, ¿cuánto más no le iba a tocar a lo mejor a él también? Pero algo le decía a Elías que Dios no lo había traído tan lejos como para soltar su mano. Hay veces que no comprendemos a dónde Dios nos está llevando y pensamos que bueno, ya se acabó esto. Pero créeme, a donde Dios te ha llevado no es para sepultarte y que el cuento se acabe. Él aún no ha soltado tu mano. Amén. Entonces Elías hace como Dios le había encomendado. Lo vemos en 1 Reyes 17, 3 al 14, dice así: entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Elías anima a la viuda. Le dice que no tema, no temas. Ya vio
el primer acto de fe de la viuda, que fue darle agua en ese momento que ella estaba planeando de que iba a ser lo último que iba a beber. Le dio agua a un desconocido, pero ahora estaban por experimentar un mayor nivel de fe. Porque es fácil dar a todos cuando nos sobra, pero no es lo mismo cuando tenemos justo lo suficiente, ¿verdad? Así que la viuda hace como le dice a Elías. Nuevamente, una viuda gentil pagana estaba dándole lecciones de fe a un profeta. Prepara las pequeñas tortas de pan, le da la primera a Elías y luego de lo que sobra, ella hace entonces las otras tortitas de pan para ella y para su hijo. Y justo cuando pareciera que todo iba a acabar, es que ocurre algo increíble. Yo no sé si tú te emocionas como yo, pero yo me emociono cuando Dios hace cosas así locas de verdad. Mira, Primera de Reyes 17, 15 al 16 dice así: así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Qué dice ahí? Muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Con esto te digo, tu fe depositada en el lugar correcto es más que suficiente para un milagro de provisión. Amén. Amén. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? Así es, así es. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, mira, y esto fue la revelación que a mí me bendijo increíblemente cuando estuve estudiando este mensaje. Si has seguido el hilo conductor de todos los sucesos que pasaron con Elías, primero lo del cuervo, luego lo de la viuda y tal, todo tiene un eco. Recuerda que la historia, la Biblia, es un relato continuo que nos señala hacia Jesús. La Biblia no se trata de ti y de mí. La Biblia se trata de Jesús. Y mira lo que sucede aquí. El cuervo alimentando a Elías, ¿sabes qué? Es la figura de lo sobrenatural de Dios, de esos medios extraños que Dios usa para sustentar, tan extraños que hasta hace que pan y carne, que son símbolos de la cena del Señor, sustenten al profeta. Y la viuda es símbolo de la iglesia. En la Biblia, cuando vemos el símbolo de la mujer, se está refiriendo a la iglesia, que en medio de adversidad, de procesos, de ir reconociendo la cobertura de Dios y el señorío de Jesús sobre nuestras vidas, Dios nos puede sorprender, no solo con provisión para nosotros, sino para que seamos nosotros de bendición para otros. Esa es la provisión sobrenatural de Dios. Y aquí vamos al cuarto y último punto. ¿Sabes? Es hermoso que Dios provea nuestras necesidades, pero aún más hermoso es que nosotros seamos la respuesta a la necesidad de otros. Amén. Ahora, recapitulando. Número 1, Dios provee incluso en medio de las dificultades. La provisión sobrenatural de Dios nos fortalece en los momentos difíciles de la vida. Tercero, la provisión de Dios nunca se seca. Y cuarto y último, hemos sido llamados no solo a ser provistos por Dios, sino a ser la respuesta a la necesidad de otros. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios porque Él es quien nos provee. Puedes confiar en la provisión sobrenatural de Dios, ya que Él no solo nos sostiene, sino
que nos bendice para que seamos nosotros sustento para los demás. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dios sustenta a las aves de los cielos, hace que crezca la hierba en los campos, que el día de mañana se seca y se tira. ¿Cuánto más a nosotros?